Buenos días. Estamos aquí en el nuevo capítulo del podcast que editamos y que llevamos a cabo en Autelsi, la Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones, Sociedad de Información. En este caso, estamos en el 14º podcast y tenemos con nosotros a una gran amiga, una gran experta en materia de privacidad y muy vinculada al tema de la transformación digital y el mundo regulatorio del derecho digital. Está con nosotros Alexandra Juanas. ¿Qué tal? Buenos días, Alexandra. Buenos días, Óscar. Gracias por invitarnos. Bueno, pues es un honor para nosotros, es una suerte tener vuestra participación, no solo en Autelsi, sino también colaborar con nosotros en esta iniciativa que sé que no es fácil y que, bueno, pues nos gusta tener a compañeros, iba a decir, pero bueno, profesionales, en el fondo es profesionales de vuestra valía para que nos transmitáis pues vuestra experiencia, vuestro conocimiento y nos podamos aprender un poco de todos vosotros, ¿no? De la experiencia que tenéis en el día a día. En este caso, en el caso concreto tuyo, pues bueno, una persona que atesora ya más de 20 años de experiencia en el campo del derecho digital y de la regulación y que llevas un montón de años desarrollando tu trabajo, no solo anteriormente en el ámbito de la abogacía en despachos, digamos, en este lado de la trinchera, sino que también llevas muchos años ya y desarrollando tu ámbito profesional en MasOrange y vinculado al mundo de las telecomunicaciones, también con la compañía anterior antes de que fuera absorbida. Bueno, yo creo que esto además también eres docente, yo creo que das mucha formación Sí, y participas sí. en las universidades en esta materia, que esa vertical también es muy importante porque no solo es el conocimiento, sino transmitir a los alumnos para que lo entiendan cómo se aplica la normativa y entiendo que además les ilustrarás con tu experiencia en este campo de las telecomunicaciones. Bueno, pues queremos abordar contigo una serie de cuestiones que creo que son de sumo interés y que marida el campo de la tecnología, la inteligencia artificial y por supuesto, la privacidad. La ciberseguridad toca de soslayo, ya sabemos que parte del ciclo de vida de la gestión del dato tiene que ver con la seguridad, pero nos interesa muchísimo ver y que nos cuentes cómo en el marco de una compañía de teleco como es MasOrange, que gestiona grandes volúmenes de datos y que tiene múltiples canales de relaciones con los clientes y que la regulación es tan exigente, lo sabemos los que nos dedicamos a esto, que la regulación no se aplica en 2 días y con 2 pinceladas. ¿Dónde crees que están los puntos más sensibles en tu organización, en el campo de las telecomunicaciones? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué aspectos más relevantes son los que desde tu perspectiva nos puedes iluminar hoy que pondrías foco tú en esta materia? A ver, aquí vamos a ser un poco repetitivos porque vamos a hablar muchísimo de inteligencia artificial. Y en ese sentido, pues hay que hablar de los retos que supone para la privacidad el uso de la inteligencia artificial, que como no puede ser de otra forma, lo estamos utilizando todas las empresas. En el caso concreto de MasOrange, somos una empresa que estamos apostando muy fuerte por todo lo que es inteligencia artificial para mejorar nuestros procesos, para atender mejor a nuestros clientes, para mejorar el servicio que prestamos a nuestros clientes en este sentido, y todo ello implica tratamiento de datos personales. En ese sentido, pues estamos trabajando muy fuerte e intentando tener un control, pues por ejemplo, de cuestiones que son mucho más mundanas como transferencias internacionales, que no haya shadow AI, que esté todo bien securizado, que podamos garantizar que no supone un riesgo adicional el uso de una tecnología como la inteligencia artificial. Pues ahora mismo eso es lo que tenemos más retador. Coordinarnos muy bien con los equipos técnicos también para no implementar nada que no haya sido revisado desde un punto de vista de privacy by design al final y garantizar la seguridad sobre todo de nuestros clientes y que, pues como he mencionado, que el uso de una nueva tecnología que nos ayuda tantísimo a mejorar el servicio, a mejorar la atención, a mejorar procesos, pues que no suponga un riesgo adicional para nuestros clientes. Y luego tenemos otros retos, los retos normativos, porque la inteligencia artificial pues, se puede utilizar para el bien, pero también se puede utilizar para el mal. Y, por ejemplo, en este sentido sí que estamos viendo mucho desarrollo también normativo de prevención del fraude, pues que también estamos ahí trabajando para ver cómo lo vamos implementando y también cómo vamos interpretando las diferentes legislaciones que son de aplicación a los operadores de telecomunicaciones. Entonces, pues ahora tenemos un trabajo de interpretación, de coordinar, de intentar adaptarnos a todo lo que se nos presenta por delante y que todo sea coherente entre sí.
Y eso pues ahora mismo son nuestros retos más apremiantes. Pues no son pequeños los retos, ¿eh? No. Porque en efecto, tenéis una labor de análisis de normativa, pero entiendo Ujú. que también de integración, porque claro, al final tenéis que Claro. trabajar de manera integrada. Cómo se está impactando, cómo impacta en la organización cuando vosotros adaptáis medidas o adoptáis medidas de la privacidad desde el diseño o la propuesta de adopción de medidas, tratando de integrar los procesos que hay? ¿Cómo se está aceptando esto en la organización? ¿Cómo veis si contribuyen o no a este Es trabajo? necesario. Al final, si tú te fijas en las últimas legislaciones que han salido, ley de la clientela, por ejemplo, por mencionar una, pues sí que tiene aspectos de protección de datos que están integrados dentro de la norma. Entonces, cuando nosotros participamos desde el principio, desde que ya vemos el anteproyecto y empezamos a trabajar en integrarnos en si hace falta pedir un consentimiento de esto, dejar de pedirlo, modificar incluso a lo mejor evaluaciones de impacto que ya teníamos realizadas porque nos cambian la tasa de legitimación o porque de repente lo que era válido deja de ser válido. Pues intentamos estar desde el principio, de forma que sea algo como muy natural y orgánico, porque hay que adaptarse a las leyes, por supuesto, y se crean grupos de trabajo para esa finalidad. Y nosotros estamos en ese grupo de trabajo integrando y también pues adaptando e interpretando la norma para llegar al final del cumplimiento lo mejor posible. O sea, que bajáis al terreno, estáis bajando al terreno porque hay que bajar, ¿no? Y hay que Hay que bajar con la bajar, gente Oscar. del terreno, pero también me imagino que estáis en toma de decisiones estratégicas, ¿no? Porque ahora mismo, ¿cómo está MasOrange adoptando y cuál es vuestro papel o cuál es tu papel como DPO para esta toma de decisiones estratégicas? Porque entiendo El que es rol muy del relevante. DPO, sí, tienes razón, el rol del DPO se ha convertido en un rol desde mi punto de vista bastante estratégico. Pero no solo por la necesidad de estar desde el principio para poder, por ejemplo, llevar a cabo un cumplimiento normativo porque te han cambiado una norma, te han cambiado una base de legitimación o te tienes que adaptar de alguna forma, sino también porque las sanciones de la Agencia de Protección de Datos cada vez son más altas y además son públicas. Y en una empresa como la nuestra, en la que pues eso tiene un impacto en los clientes, pues se nos tiene en consideración de cara a minimizar riesgos. ¿Y por qué? Pues porque ya no es solamente el incumplimiento o no incumplimiento de la legislación de protección de datos, que por supuesto nos interesa y es una cuestión que estamos 100% comprometidos, sino también por el impacto que puede tener en los clientes y reputacionalmente. Entonces, ya no es una figura de cumplir. De hecho, me acuerdo yo hace muchos años cuando era el documento de seguridad, se registran los ficheros de la agencia y chimpún. Claro. No, ya no es así. Ahora tienes que estar desde el principio, privacidad es el diseño, tienes que estar participando en decisiones y cuando se eleva un riesgo, pues hay que tomar medidas y se tienen que tener en consideración esos riesgos, Bueno, es que la clave es lo que has apuntado ahora mismo, ¿no? Que es la gestión del riesgo. Has mencionado muchas veces efectivamente. el riesgo, es que yo creo que la clave de hoy es la gestión del riesgo y la responsabilidad proactiva exigida Ujú, que deben tener en cuenta las organizaciones. Y yo creo que esa es un poco la clave. Me interesa mucho saber si es posible en vuestra ujú, organización y cómo estáis afrontando todo lo que tiene que ver con el gobierno de la seguridad, el gobierno de la privacidad, el gobierno del tema de la- de la inteligencia artificial y el gobierno del dato. Porque al final ujú. todo esto está Sí, entreverado, ¿no? sí. Y los sistemas de IA se entreveran con los activos de información, Ujú, los activos de información se entreveran con las ujú. actividades de tratamiento, la gestión del dato para tomar decisiones vigilancia del dato. ¿Cómo estáis afrontando esto en Masona? Con el gobierno de la IA, como lo entendemos nosotros, es de una forma colegiada. Cuando planteamos todo el tema del gobierno de la inteligencia artificial, realmente no entendíamos que tuviéramos que crear procesos ad hoc porque una de las cuestiones que siempre han comentado nuestros compañeros de tecnología es la IA va a estar en todo dentro de nada. Entonces no vimos que tuviera sentido crear streams específicos de cumplimiento del RIA. Lo que hemos hecho básicamente ha sido crear un órgano colegiado en el que está representado seguridad, negocio, tecnología, compliance, nosotros, por supuesto, legal, todos los que pensamos que tienen algo que aportar. Entonces, lo que como estamos trabajando es integrándonos en los procesos preexistentes
que ya existían, pues por ejemplo, para el cumplimiento de la privacidad. De hecho, dentro de lo que son los canales que tenemos pues de cumplimiento de la ISO 27701, pues estamos montando pues como una línea paralela también para abordar las cuestiones que nos puedan venir pues del cumplimiento del RIA o de legislación que es aplicable o que afecta de alguna forma por el uso de inteligencia artificial como un sistema, vamos, de software que está soportando un tratamiento de datos personales. Y lo estamos viendo así, de una forma colegiada. No entendamos que sea una cosa aislada, sino que tiene que estar integrado. Y estamos trabajando ahora mismo en esa integración de procesos y la verdad es que está funcionando bastante bien. Me parece extraordinario, me parece extraordinario. Por más has dicho una cosa muy importante, es que este órgano colegiado está el compliance, que también debe estar. Además, has mencionado antes todo el tema de la prevención del fraude, que esto impacta en negocio, por lo tanto la gente de negocio tiene que estar. Y estáis todos los sujetos o responsables que tienen que ver con toda esta materia que hemos comentado anteriormente. Claro, esto es fundamental. Porque además estoy intuyendo que lo que prevéis es que esto va a cambiar completamente la forma de trabajar en el negocio. Y por tanto se van a tener que reinventar los procesos que tiene la organización, porque Sí, al final de cuando tanto hecho, cambia, se deben cambiar sí, los procesos también. pero cambian los procesos, cambia el cómo, pero no cambia el qué, porque el objetivo siempre viene siendo el mismo. Y luego, en lo que respecta a lo que es cumplimiento, que es más nuestro negociado, lo que estamos viendo es que es fácil abordar la IA desde los procesos que ya teníamos antes. Sí que hay que crear cosas. Hombre, Óscar, hay que crear algunas cosas, por ejemplo, el inventario de IA, que ya lo tenemos implementado, pues esto es, para que te hagas una idea y para que me entiendas, es un poco técnico. Hemos creado como una especie de spin-off del registro de actividades del tratamiento, que se parece, puede tener pero básicamente lo abordamos igual. Cuando se crea un sistema de IA, vemos con qué tratamiento está relacionado, vemos si lo tenemos, luego lo metemos como activo dentro del registro de actividades del tratamiento. O sea que estamos ahí intentando pues aprovechar estructuras. En ciberseguridad lo están abordando igual, lo están abordando pues como un sistema que tenemos que analizar. Sí que tiene complicaciones adicionales porque son ESIA y tiene unas capacidades que la anterior tecnología no tenía, pero que lo están abordando partido a partido, como vamos así, y estamos aprendiendo pues de cada caso. Bueno, me ha encantado lo que has dicho, ¿no? Que es el cómo, pero el qué es lo que es. Claro, El que está es lo clarísimo. Es que mismo. el negocio es el que es. Y por tanto Exacto. lo que hay que abordar es, que es el cómo. A mí cada vez me gusta más esa filosofía de plantearte las preguntas de qué, quién, cuándo, cómo, de qué forma, ¿verdad? Para dar soluciones. Y me ha encantado esto que has dicho de que habéis hecho un inventario de sistemas de IA muy al hilo de sistemas, de modelos y de casos de uso. Hemos abordado las tres Muy vertientes. bien. Pues me parece extraordinario, porque además así os sirve la forma de tener una visibilidad muy alineada con el resto de los cumplimientos normativos. Y además estáis utilizando sistemas de mejora continua, porque veo que tenéis la ISO 27001, la 27701, abordaréis la 42001 a lo mejor. Estamos en ello. En ellos, ¿verdad? Bien, pues ya, bueno, pues nos has transmitido muchos aspectos que creo que son tremendamente relevantes. Fíjate, desde tu figura de experta legal en el ámbito del derecho digital, que tenemos siempre la visión del abogado, ¿verdad? De proteger a la organización, la debida diligencia y todos estos aspectos. El tema de cumplimiento normativo como DPO. El DPO, que como bien has apuntado también, ha cambiado mucho la película, ¿verdad? De la LOPD 15/99 a la realidad de ahora, ¿no? Esto sí es verdad que nos cambia mucho la historia. Y ahora tu papel, yo me diría que un papel muy estratégico, ¿no? Dentro de la organización, de alinear voluntades, de alinear formas de trabajar y de tener en cuenta todas las verticales para proteger el derecho fundamental, que es tu caso, ¿no? Sí, de hecho, esto es fruto de muchas conversaciones con muchas partes interesadas, porque al final negocio quiere hacer negocio, quiere cuidar a los clientes, quiere que vayamos mejorando, pero tampoco se quiere quedar atrás en, oye, si puedo hacer esto de esta forma y tienes que buscar la forma de que ellos puedan trabajar de la mejor forma posible, aprovechando todas las capacidades técnicas que sean posibles y hay que llegar a acuerdos. Y yo creo que parte del éxito está en la comunicación y una de las cuestiones que creo que es muy relevante en el rol del DPO es saber comunicarse y comunicar.
comunicarse con cada uno de los stakeholders que tenemos dentro de la organización y también saber comunicar por qué es importante lo que les estás contando y por qué es importante y cómo eso afecta positivamente a sus diferentes puntos de vista. Porque al de tecnología le puede beneficiar esta sugerencia que te estoy haciendo de, oye, mira, si pones esto, lo de más allá, o vamos a poner un poquito el freno aquí, o vamos a ir, vamos a estar seguros de que nos pueden dar estas garantías y luego pues con negocio, oye, mira, a lo mejor tienes este pro, este contra y saber trasladar la importancia de lo que estás contando, no solamente para cumplir con la norma, sino que también para con respeto de los clientes y para respeto de la empresa. Y eso, la comunicación creo que se ha convertido como en el asset más grande que tenemos que tener los delegados de protección de datos en este momento. Pues coincido contigo 100%, ¿eh? Y me parece muy bien que lo digamos aquí porque hay que llamar la atención a esa figura del DPO como un catalizador a través de la comunicación de integración con el resto de áreas de responsabilidad. Además, yo creo que has dejado claro una cosa que es fundamental y es que esto no va de respetar solo la ley. Esto va de que seamos conscientes en la organización de que el respeto a la ley nos permite tomar decisiones, pero tenemos que proteger todas las partes interesadas, no solo al accionista, ¿verdad? Y a la compañía, sino también proteger al consumidor. Y creo que esto, lo que nos estás transmitiendo es que vuestra organización está muy sensibilizada con esto y estáis trabajando conjuntamente, tanto con compliance, que buscará el tener una cultura ética en la organización y de respeto a la ley a la hora de tomar decisiones, como vosotros, ¿no? Los distintos responsables para trabajar de forma alineada, ¿no? Yo creo que me quedo con este mensaje de no cambia el qué, es el cómo hay que hacer las cosas. Muy bien. Y además, si te fijas, tanto el reglamento de inteligencia artificial como el reglamento de protección de datos tienen por finalidad, teniendo las diferencias de uno es de producto y el otro es de otra forma, parten de la base de proteger los derechos fundamentales de los europeos. Protección de datos, obviamente el derecho a la privacidad, pero el reglamento de inteligencia artificial también es una forma de proteger. Se ha visto el riesgo que una tecnología tan potente como la inteligencia artificial, pues que puede afectar gravemente a los derechos fundamentales y nos hemos preocupado de crear una legislación que proteja los derechos fundamentales. Entonces, si partimos de esa premisa de que ambas legislaciones pretenden defender y respetar los derechos fundamentales de todas las personas, pues yo creo que se entiende muy bien por qué es importante cumplir con la legislación. Entonces yo creo que ahí tenemos una ventaja también ahí. Tenéis una ventaja por la cultura, porque yo creo que estás transmitiéndonos que en MasOrange tenéis claro que la cultura estratégica de la organización tiene que ser un cumplimiento normativo, ¿no? Y el respeto de los derechos fundamentales. Sí, estoy de acuerdo contigo en que el reglamento de inteligencia artificial ha dicho esto no va solo de proteger el derecho fundamental a la protección de datos, sino que hay más derechos fundamentales, hay que evitar los sesgos, hay que evitar el mal uso y la responsabilidad está donde debe estar, ¿no? El otro elemento importante que es quién asume esa responsabilidad. Si una organización despliega IA, pues tiene una responsabilidad. Bueno, muy, muy interesante. Yo creo que hay una cuestión que yo te quería hacer y era que ¿cuáles crees tú, en tu opinión, que son los mayores errores o más frecuentes, ¿no?, que cometen las organizaciones cuando abordan la protección de datos? Pero yo creo que ya casi nos has contestado de manera muy global, ¿no? Pero ¿qué mensaje podríamos dar a aquellas empresas que todavía están en la legislación anterior, ¿no? El concepto de legislación anterior, ¿no? Del cumplir y salvar el expediente, ¿no? Absolutamente. Bueno, lo hemos ido comentando. Es que desde mi punto de vista no consiste solamente en tener ciertos documentos o decir, yo tengo, pues, antes era el documento de seguridad, pues ahora tengo el registro de actividades del tratamiento. Sí, pero lo revisas, es real. Lo tienes todo, has hecho un análisis de riesgos, vale, tienes un modelo de encargo del tratamiento, pero lo estás aplicando correctamente. Tienes unas medidas de seguridad mínimas. No es una cuestión de tener un checklist, irlo cumplimentando, sino es una cuestión de realmente cumplir y cumplir lo que necesites, porque no todas las organizaciones necesitan tener
un registro de actividades del tratamiento estupendo y maravilloso de 500 tratamientos, sino que simplemente a lo mejor tienes 2 o 3 tratamientos y por lo menos que estés informando correctamente a tus empleados o que tengas unas medidas de seguridad mínimas, minimísimas. Tener un antivirus, o sea, esto ya depende mucho del tamaño de la empresa y de la complejidad de los tratamientos de datos. Pero verlo no como un checklist que tengo que cumplir, esto a mí no sé a ti, pero yo cuando voy a los sitios y me dice, fírmame esto de la protección de datos. Y dices, cada vez que alguien dice esto, es como un pequeño puñal en el corazón porque, jolín, me lo estás dando y como si fuera aquí cualquier cosa y, jolín, que es que me estás informando de cómo vas a tratar mis datos. Sí. Un poco de, no sé, a lo mejor es un poco de formación profesional, pero verlo como algo que sea más allá del mero check y de cumplir y de ya está, ya lo tengo todo, ya tengo el papel. No, realmente preocúpate de qué se intenta proteger para hacerlo bien. Sí, es una visión muy romántica del tema, pero a mí me gustaría también, coincido contigo 100%, en que quien está interactuando contigo, cuando te informa, sepa de qué te está informando y sepa Exacto. explicarte. Porque al final, Esto de como la vamos, protección de datos no te dice nada. te dicen nada y te explican algo en bruto, a veces una redacción ahí extensa que no sabes entender. Sí, yo creo que coincido contigo en que la comunicación y la formación interna, que la gente sepa el por qué y para qué y que sepa capaz de transmitirlo, esto, si conseguimos eso, estaremos en un nivel de madurez muy alto en el respeto del derecho fundamental, porque además Sí, la gente lo va a entender. Va a entender claro. que se está vulnerando, se puede vulnerar un derecho fundamental y que tienes que informarle a la persona y generarle confianza, ¿no? Porque el sistema, cuanto más tecnológico, más pérdida de confianza se puede tener, ¿no? ¿Cómo confías en la Claro. tecnología si las personas no te están compartiendo el por qué hacen las cosas, ¿no? Me parece Sí. muy interesante. Y luego también, pues, los mínimos minimísimos de seguridad, porque creo que ya nos estamos sensibilizando cada vez que recibimos un mensaje de que se han filtrado los datos, pues tener las medidas de seguridad en su lugar y aunque a veces también, pues, las cosas pasan aunque tengas las mejores medidas de seguridad, porque Sí, sí. Yo creo que tengo la percepción de que hemos madurado mucho a nivel social con la percepción sobre el tema del abuso, ¿no? Del acoso, del abuso. Pues todo esto yo creo que ya nos hemos sensibilizado mucho de que esas cosas serán intolerables, ¿no? Y va a pasar lo mismo cuando oigamos un escándalo de un ataque de seguridad a los sistemas y que se han vulnerado nuestra información, porque a veces, en efecto, tengo la percepción de que la gente lo escucha y es como, bueno, vale, pero pues como me da igual, ¿no? Y sí, llegará, yo creo que hay que hacer una labor también para que esto se le dé la importancia que tiene. Así que coincido contigo en que está muy bien transformarnos digitalmente, no nos olvidemos de la protección de datos de carácter personal y de la ciberseguridad y trabajemos conjuntamente de manera estratégica en las organizaciones. Pues me quedo con ese mensaje, me quedo con otras píldoras que has dicho que creo que son súper interesantes, Alexandra, y te agradezco muchísimo bueno, pues tu colaboración y esta charla, me ha encantado. Y bueno, pues seguimos en contacto. sí, muchísimas gracias por invitarme y seguimos en contacto, Oscar, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Adiós. Adiós. Bueno, fenomenal.